5 minutos de la mañana, Pedro Grados Smith con nosotros para el comentario económico. Hoy hablamos de la canasta familiar. Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Pedro. Buenos días, ¿qué tal? Sí, con respecto a la canasta familiar, esta canasta que fija el límite de pobreza es de aproximadamente 360 soles el 2020, ¿no? Como ya sabemos, salió publicada la semana pasada, este fin de semana realmente, el nuevo informe de pobreza y ha subido del 20.2% a 30% de pobres en el Perú. Y estos pobres están fijados por un gasto mensual de 360 soles, por lo tanto, si hablamos de una familia de 4 personas, estamos hablando de 1.414 soles, una familia de 4 personas. Esto significa que si uno está por encima de 360, y esto es pobreza monetaria, no pobreza multidimensional, uno no es pobre. Si está por debajo es pobre. Y hay otro límite que tiene que ver con que a uno no le alcanza ni siquiera para la canasta alimenticia. Esa es de 151 soles mensuales o 764 soles. Entonces, si hablamos del salario mínimo, el salario mínimo que es 950 aproximadamente, una persona que recibe salario mínimo y mantiene una familia de 4 personas está dentro del rango de la pobreza, ¿no? ¿Qué incluye la canasta familiar? Incluye 12 sectores donde el peso principal está en alimentos, 212 soles de una canasta de 679, 212 es alimentos, de ahí tenemos alojamiento, gastos de salud, transporte, etc. Yo creo que es importante cuando uno habla de pobreza, considerar la pobreza monetaria porque es la más fácil de medir. ¿Cuánto es tu ingreso? ¿Eres pobre o no eres pobre? ¿Ese es el criterio de pobreza? Indudablemente que no. Hay otros criterios, que es el de pobreza multidimensional. Pero el problema de la pobreza multidimensional es que es muy difícil de medir, porque ¿qué es prioritario? La vivienda, y dentro de la vivienda, ¿qué servicio? Luz, electricidad, y hay distintos rangos. Yo creo que acá lo que es claro, hay un límite hoy día de 360, en base a eso deben ser generados todos los programas sociales, porque tenemos que nuevamente recuperar el terreno perdido, bajar de ese 30 a un 25, a un 20. Muchos programas sociales precisamente se enfocan en esa canasta familiar. Además, sí, adelante. Además, Pedro, hay una diferencia, creo, entre medir la pobreza de acuerdo a la pobreza monetaria, que tiene que ver con los ingresos de las personas, con la pobreza multidimensional, que tiene que ver con una serie de servicios a los que determinadas personas no acceden, pero no por falta de dinero, sino porque el Estado no les ha llevado agua, no les ha llevado luz, no les ha llevado salud, ¿no? Entonces, son dos orígenes distintos en la pobreza. Una tiene que ver más con el empleo y los ingresos y otra tiene que ver más con la eficiencia o efectividad del Estado para sacarlos de ahí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y además hay otros indicadores que son muy interesantes. El índice de felicidad. Más allá de este concepto de felicidad que parece ser etéreo, no, se mide en base a un conjunto de criterios. Se fue inventado en Bután y ahora lo mide las Naciones Unidas. O sea, hay varios criterios y recordemos que los últimos premios Nobel de Economía han trabajado el tema de pobreza también. Entonces, yo creo que el enfoque, sea quien fuera el que gane en el siguiente gobierno, hay que continuar con este ritmo de disminución de la pobreza, hay que recuperar esos 10 años perdidos lamentablemente en el corto plazo. Y se puede hacer. En el corto plazo se requieren programas sociales, en el largo plazo es crecimiento económico, porque finalmente no se trata de subsidiar al pobre, sino se trata de generar los medios para que él pueda dejar de ser pobre. Eso es lo fundamental, ¿no? Por ejemplo, ahí en la salida de la informalidad hay muchas cosas. Ayer, por ejemplo, un informe de Jesús Belli sobre la importancia del Internet que había cobrado en esta pandemia, ya se considera en muchos casos un servicio público, no un servicio que contrata, sino un derecho, ¿no? Y se habla de los inforricos y los infopobres. Tener o no Internet el día de hoy es tan discriminatorio, por decirlo así, que tener luz o no, o tener agua o no, ¿no? Y no solo la calidad de Internet, perdón, no solo Internet, sino la calidad de Internet, el acceso, la velocidad, es impresionante. Es productividad, una cosa es una velocidad de procesamiento 1, una cosa es una velocidad de procesamiento 2. Y un ejemplo clarísimo, las universidades que han logrado enfrentar la pandemia son las que han tenido mejor posibilidad de conectarse, pero también una base de estudiantes con un nivel de ingreso que les ha permitido conectarse y tener una computadora. Porque ya no solo es Internet, la computadora o el celular inteligente. Así es. Realmente el mundo ha cambiado
Y Internet es hoy día un requerimiento, por lo menos para ser parte de la economía formal, ¿no? Y tener acceso a mucha Y información. eso es lo que los candidatos precisamente no están hablando mucho, ¿no? De Así la es. conectividad, siempre lo hemos dicho aquí, el 5G, por Dios, Chile ya está discutiendo ese tema. Y acá, En fin, y acá tenemos todavía niños, no. tenemos niños trepándose a los Tenemos árboles para niños. conseguir una señal de internet, ¿no? Así es, muy lamentable realmente. Así es. Pedro, muchísimas gracias. Gracias, Nos Pedro. encontramos en una hora. Fue el Gracias. comentario económico de Pedro Grados Smith. Son las 6 de la mañana con